La deshidratación, o sea, ¿crees que es normal quitarte el agua? No es normal, es lo peor que puedes hacer. Todavía se escucha y es muy común y es muy normalizado que te quites el agua, o sea, no, o sea, ¿cómo crees que un día te vas a meter 10 litros y al día siguiente ya solo 3 y... A mí me llama mucho la atención que dentro de esta disciplina deportiva, que es más hacia el lado estético, pues también ha habido investigaciones de los altos índices de mortalidad en culturistas y bueno, lógicamente se va generando como esa asociación hacia la parte pues, de la farmacología y los productos que se ocupan para pues, llegar también a unos físicos que honestamente, naturalmente no, muy poca población a nivel mundial podría aspirar a acercarse, ¿no? Que hasta qué punto puede llegar a cambiar el cuerpo o hasta qué punto puede llegar el cuerpo para poder lograr ciertas cosas, ¿no? Llámese en rendimiento físico, llámese en rendimiento físico estético, ¿no? O físico atlético. El mayor reto es difícil, es comenzarlo. Creo que la aceptación social de hacer un cambio diferente en tu vida es lo más difícil, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a De la Ciencia al Podium, el podcast donde la ciencia y la vida real se encuentran para hablar de nutrición, de salud, prevención y rendimiento. Sin vueltas, sin rodeos, sin mitos y con invitados que inspiran. Aquí vas a escuchar desde atletas de alto rendimiento y entrenadores hasta especialistas en salud y personas reales que están cambiando tu estilo de vida. Yo soy Alan Bautista, nutriólogo deportivo y tu host en este espacio. Me encuentras en redes sociales como Nutriólogo Barbón y hoy vamos a hablar de un tema que seguramente te hará cuestionar varios elementos que creías sobre el culturismo, compaginado lógicamente con el tema de la salud. Cómo llevar un estilo de vida saludable dentro de este deporte sin llegar a caer en extremos ni en falsas promesas. Tenemos a una invitada muy especial. Ella es atleta, experta también dentro del área de la salud. Ella es licenciada en enfermería y también se especializa justamente en cultura física y deporte. Algo que de hecho me llama bastante la atención porque tal vez parece que es un camino poco tradicional dentro de la formación de una licenciatura como lo es la enfermería. Y el día de hoy te quiero dar la bienvenida, Clara Enríquez. Y quiero preguntarte primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué has hecho últimamente? Pues me encuentro muy bien, agradecida por la invitación. La verdad es que son cosas que marcan mucho la diferencia, a lo mejor en redes sociales. No es algo como que hay solo una historia, solo algo, sino que este proyecto está muy bien encaminado y eso te lo felicito. Espero Gracias. que siga creciendo y que crezca a cosas muchísimo mejores. Y pues nada. No, pues ya sabes, este también va a ser tu espacio. Y primero que nada me gustaría ir preguntándote, yo cuando anduvimos platicando hace unos días por Instagram y demás, a mí de por sí desde que empecé a notar que también te empiezas a dedicar un poquito más de lleno en lo que luego se ve que te apasiona, que es justamente el tema del ejercicio, de un estilo de vida saludable, me llama mucho la atención, ¿no? Porque tú sabes que hoy en día hay un montón de personas que, vaya, sin demeritar ninguna profesión, pero que a lo mejor son abogados, a lo mejor pues tienen estudios hasta preparatoria o a lo mejor alguna carrera trunca, que pues de la noche a la mañana deciden, me voy a dedicar a entrenar personas, a hacer planes de nutrición, incluso a dar farmacología deportiva, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención primero que, bueno, ¿a ti qué te llamó la atención o cómo fue tu camino para poder combinar tu licenciatura, que es enfermería, y compaginarlo con el tema del ejercicio, del deporte, la cultura física, pues que nuevamente no es como lo tradicional dentro del área a la cual tú te estás especializando? Ok, bueno, el camino fue muy largo. Pues tenemos tiempo, así que si quieres puedes soltarte desde el inicio porque de esto se trata. A ver, platícanos. Bueno, de los recuerdos que uno llega a tener, porque te das la vuelta atrás y dices, no manches, o sea, ¿en qué momento empecé a caminar o en qué momento he tenido tanta trayectoria como en esta situación? Y pues puedo decir que así los primeros vagos recuerdos es que yo en la universidad, como a la mitad de la carrera, ya con las asignaturas de patologías y luego en enfermería hay teóricas de enfermería como que para todas nuestras intervenciones como tal.
las enfermedades, ¿no? Y todo el modelo como preventivo que al menos en la universidad nos estaban inculcando hace, no sé, ya no sé, hace cuánto tiempo, casi 8 años, ¿no? Y era como de todas las causas de enfermedades que nosotros como enfermeros atendemos en el hospital o en el área clínica, era la causa, eran comorbilidades, ¿no? Pues, y todas las que encabezaban esas causas era el estilo de vida, ¿no? Sí. Y tú uy, entonces, ¿qué es el estilo de vida, no? Y era así como, no, y hay que prevenir, y hay que fomentar la salud, y siempre es como normal que en clases lo mencionen, pero uno dice, pero ¿cómo? O sea, realmente, o sea, te enseñan la fisio, los medicamentos, los cuidados como enfermeras, etc. Pero está esa área pequeña en la que dicen, sí, tienes que hacer promoción, sí, tienes que prevenirlo, sí, esto. Y tú dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo llego a que esas causas no se desencadenen como, háblase de paciente, ¿no? O persona de cuidado, en este caso, como enfermeros tenemos que expresarnos más así. O sea, ¿en qué momento lo llevo a cabo, no? Sí. Entonces, era como, ok, sé que tengo que tener cuidado con los medicamentos, que me funciona para, no sé, hipertensión o diabetes, para que no lo hagamos como tan extenso, ¿no? Y yo decía, me preguntaba yo, ok, pero si está el lado preventivo y de fomento de la salud, ¿qué la maestra, o sea, cualquiera que es maestra, no sé, las maestras, ¿por qué no nos están enseñando cómo no llegar a que tengamos que centrar los cuidados de enfermería en que ya no esté dependiente farmacológicamente, ¿no? Sí. Era así como, pero ¿por qué no? ¿Por qué no nos dicen cómo se hace, ¿Cómo no? evitarlo, no? Ajá, ¿cómo evitarlo? O sea, y era de, no, pues ahora sí que una alimentación balanceada, hidratación y actividad física. O sea, punto final. Yo a veces, comparando o viendo hacia atrás, uno dice, pues a lo mejor eso se daba o no se podía dar un poquito más profundo, porque la evidencia científica sabemos que no estaba tan como desarrollada, no había como no tanto fomento, ¿no? Como que no era tan fácil como de encontrar algo de cierta cosa, ¿no? Y ya, o sea, era así como que empezó como un foquito ahí, ¿no? En particular de mi vida personal, que también influyó en que yo estudiara enfermería, en que empezara yo a hacer ejercicio, etc. ¿Y cómo te surge esa inquietud de decir yo quiero estudiar enfermería? Bueno, mi mamá era enfermera, pero ella le diagnosticaron cáncer cuando yo tenía 8 años. Ok. Entonces, pues estando siendo niño, pues no dimensionas que es una persona con cáncer y los tratamientos y que se le caiga el cabello y que vomite, shalala, ¿no? Entonces, mi mamá pues sí, puedo decir que mis papás siempre han sido como saludables, no tuvieron mucho problema como de salud, pero mi mamá, o sea, se enferma y empezó como a cuidarse más como en el área de la nutrición, los alimentos, y se empezó a meter un poquito más como en eso. Obviamente la enfermedad se desarrolló un poquito más, metástasis a unos cuantos años, yo estaba en la secundaria, y es como que mi mamá dejó de tener movilidad de la cadera para abajo, ¿no? Para las piernas. Entonces era como, es un shock como a esa edad, de que tu mamá no puede como ya llevar el rol como mamá, ¿no? Sí. Y tú dices, pero, o sea, bueno, o sea, es lo que te toca, ¿no? A veces uno está tan chiquito que no sabes qué, ni por dónde, y es lo que te toca. Entonces, te acostumbras como a vivir de ese lado como en la enfermedad. Y por fomento de mamá y cosillas así, a veces me decía, oye, pues hay que comer más verduras, ¿no? Hay que comer más frutas. O sea, cosa que sí se hacía, pero a lo mejor no era como una base, ¿no? de alimentación. Y no es que comiéramos mal, pero vaya, no tan focalizado como a lo mejor se sabe actualmente, ¿no? Entonces, pues mi mamá necesitaba ciertos cuidados de enfermería específicos, porque pues ya no podía caminar, no podía bañarse, sí podía comer y todo, no pasaba nada, salíamos a pasear, pero ella ocupaba silla de ruedas.
Entonces, sí, era como que, oye, y yo siendo como la mujer, primera mujer, pero está mi hermano mayor, ¿no? O sea, a veces muchas cosas que recaen como en la mujer, como responsabilidad en algunas, aunque mi papá estuviera con nosotros y también fue fundamental, uno dice, chin, o sea, dices, o sea, mi mamá era enfermera y pues a lo mejor inconscientemente ya estoy haciendo cosas de enfermera para cuidar pues su salud. Y digo, bueno, mi mamá me decía, pues si no te gustan las mates, si no te gusta X, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Sí, claro. Pues podrías intentar enfermería igual y si no te gusta, pues por eso es en la técnica y en la técnica pues vas viendo a ver si sí o si no, ¿no? Pero obviamente, a lo mejor, no lo sé, no sé realmente cuál haya sido el pensamiento de mamá, de que, le encamino un poquito para que aprenda ella, o sea, a lo mejor y sí lo puede aprender, y si le gusta, pues qué chido, ¿no? Qué bueno que le funcione, y yo, durante el desarrollo de mí en la prepa, pues uno va, lo básico, súper muy básico, medicamentos y eso, y te vas adiestrando poco a poco, y digo, sí me gusta, o sea, me gusta el trato con las personas, me gusta el poderle brindar como un apoyo, el brindarle un algo, ¿no? Un cuidado, ¿no? Para que esté mejor, ¿no? Y digo, bueno, está súper bien. Y mamá dice, no, pues ahora la licenciatura, ¿no? O sea, no te dejes, no te quedes ahí. Y yo de, no, mamá, porque obviamente la enfermedad va avanzando un poquito más. Sí. Y digo, no, mamá, pues yo creo que aquí queda y me pongo a hacer el servicio y ya me meto a trabajar, o sea, todo eso, ¿no? Porque da la facilidad. Y ella dice, no, 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 ¿cómo crees que a trabajar? Vete a estudiar, si te gusta realmente, vete a la licenciatura. Inclusive hubo lapsos en los que ella me decía, o a lo mejor puedes probar por nutrición, o por fisio, o un médico, ¿no? Y yo decía, médico, yo sé que es como que muy tedioso, la verdad es que no me llama mucho la atención. Nutri, no hay licenciatura en nutrición aquí como por parte de UB y así no está aquí, por lo que sé. Está en Veracruz. Veracruz es lo más cercano a Jalapa. Estaba la de fisio, pero fisio era en Puebla. Entonces, todo el contexto en el que yo tenía que estar al pendiente de mi mamá y luego decir, me voy fuera a estudiar, la verdad yo dije, no, o sea, ¿cómo me voy a ir a estudiar para a lo mejor ayudarlo un poquito más? Porque también me gusta, pero la voy a dejar. O sea, era como un pensar en ese momento en el que dices, no, pues, ¿cómo, no? O sea, no me podría ir lejos. Y yo no, pues lo más cercano o lo accesible es la licenciatura de enfermería. Y digo, pues a lo mejor y si no me llegase a gustar del todo, aunque ya tuve como el conocimiento o la experiencia, porque vas a práctica, a todo eso, pues vemos, o sea, nunca es tarde para intentar otras cosas, ¿no? O sea, no porque te estudies algo específico significa que te vas a dedicar toda la vida a eso. Claro. Pero, pues me meto a la universidad, o sea, los primeros años siempre fue como bien tranqui de que, eso ya lo sé, ya sé cómo se hace, a lo mejor, no sabía esto de anatomía, ¿no? Porque en la técnica lo básico. Y, luego pasa esta mitad como de mi carrera, donde empezamos a ver más patologías, como que ya empieza el pensamiento crítico, como en cómo dar una atención a una persona. En ese margen, perdón que te interrumpa, no sé si tú ya venías también muy apasionada hacia el tema del gimnasio, el ejercicio, o todavía no entraba tu etapa de gym. Todavía no entraba porque mi mamá me mandaba como a hacer ejercicio y me decía, hazlo, vas a ver que te vas a sentir mejor y así. Porque siempre va a empezar entre que la etapa bueno, al menos a mí he notado que entre la prepa y la uni, como que nosotros somos más independientes, ¿no? Entonces, como somos más independientes, hay como cositas, bueno, a nivel como psicológico, mental, que empiezan a fluctuar con nosotros mismos porque ya estamos definiéndonos como personas o una identidad. Y siempre empezó como que, oye, mamá, es que no me gusta cómo se me ve esta ropa, ¿no? O no me gusta cómo siento cuando me subo las escaleras porque me sofoco mucho, ¿no? Sí. Háblese de que no puedo decir que sufrí, pero sí tenía obesidad, bueno, sobrepeso. Y así, pues sí estuve gran parte como de mi infancia. Entonces era así como, mamá, no, pues ponte a hacer ejercicio, vete a caminar, vete a correr y así. Y uno pues lo hace sin saber como el rumbo, ¿no? Ni cómo, ni cuándo, ni cuánto y así. Y vas y lo haces, ¿no? Por meramente actividad, por experimentar, por sentir, por a ver qué pasa, ¿no? Sí.
Entonces, yo estaba como en ese camino de que mi mamá solo me lo influyó, ¿no? Pero no sabía yo nada de que el gimnasio, no sabía nada de nada, o sea, ni de nutrición ni así. Entonces, comenzaba yo a tener como ciertas acciones de salir a correr y que era frecuente, ¿no? Pero yo recuerdo así en la vaga universidad que a lo mejor si lo tomaba en serio una semana, 2 semanas, se me olvidaban 3 semanas, volví a retomarlo. Íbamos a una clase de acondicionamiento físico que al menos en como materias base en la universidad la teníamos. El profe nos llevaba a veces a que al Cerro Necoztla y cosillas así. Y decía yo, bueno, pues está padre como experimentarlo, ¿no? Y ya posterior a ello me empecé a adentrar un poquito más porque pues la salud de mamá estaba más afectada, tanto ella ya se estaba como instruyendo más de la nutrición y así nos influía un poquito más en todo esto. Entonces, pasa que yo empecé a darme cuenta que no solo es como la actividad física, no era solo como hacer el ejercicio, ¿no? Sí que también la parte nutricional y que es muy importante consumir verduras y por qué frutas y por qué a lo mejor cereales, ¿no? Entonces, uno se va adentrando a que lo necesitas y en la universidad, o sea, todo eso como que fue como... Se fue acomodando. Como fue acomodando y empecé a hacer como más frecuente como con el ejercicio, ¿no? Iba yo a correr, o sea, era lo que hacía. Y en ese entonces, o sea, todo lo que había en Instagram o el boom de ahora que es las redes sociales y los influencers, no estaba como tal, ¿no? Pero uno se metía a Instagram cuando apenas empezaba la red y te salía así como que desayunos saludables y unas chicas aquí súper skinny, ¿no? Todo muy americano y cosillas así. Y decía yo, pues, qué padre se ve como el plato, ¿no? Ha de estar padre como comerlo y empezaba como cosas del fitness, ¿no? Y yo decía, ¿qué es esto de fitness, no? Y entonces empiezas como ¿qué es fitness? Y cosillas así. Y un tema te va llevando a otro y me empecé como a adentrar como a leer un poquito más. No voy a decir que es súper expertísima porque pues en el camino también uno tiene errores. Y en eso pues me metí a los CDOs, o toda la parte de los complejos municipales deportivos. Y era de que estaba la alberca y me empezaba yo a meter a la alberca. Porque para eso pues sí tuve como una racha de entre un año de que le metí bien a trotar así casi todos los días, de empezar a comer como más verduras. Y todo no muy bien encaminado, siempre se va para otros rumbos. Pero en este lapso también estuve como en que me empezaban a salir cosas en ese entonces del veganismo, ¿no? Y veía yo youtubers, porque antes eran más youtubers de que eran veganas y así, o sea, y digo, no, pues sí, tienen mucha razón y que el veganismo y pura verdura y fruta, grasa, cereales, muy pocos cereales, casi ya no consumía yo como verdura, proteínas, ¿no? Y yo pensaba en el momento, porque uno va bajando de peso, obviamente actúas, vas aumentando la actividad física, vas recurrentemente, cambias un poquito de que si antes me comía una hamburguesa de decena del puestecito, ahora pues a lo mejor me hago algo en casa, ¿no? Unas quesadillas o le agrego más verduras. Entonces todos esos pequeños como ¿Cambios? como acciones van teniendo un resultado, ¿no? Entonces voy bajando de peso y sí perdí como unos 10 kilos yo creo, pero pues es de que te vas sintiendo como más ligero, empiezas a tener menos problemas intestinales, te sientes de una mejor manera. En la escuela empecé a poner como más atención. La verdad es que yo puedo decir así, tal cual cuando empecé como a comer mejor y a hacer ejercicio frecuentemente, sí ponía yo más atención, participaba yo más, ¿no? Y sí notaba como que algo diferente por ahí, ¿no? Entonces, caí como en una brecha en la que no comía casi muchas carnes y si comía cereales era poquito y era que, etc. Pero pasa que entre lo de la escuela y lo que yo vivía como personal, yo me iba a la biblioteca de la escuela a estudiar cosas de la tarea y cosillas así, pero buscando, decía yo, bueno,
¿y qué es la nutrición, no? Porque también empezábamos a tener otra asignatura que es como un semestre de nutrición y que los tipos de dietas, ya sabes, todo lo clínico. Más que nada como enfermeras, pues identificar como que, pues si lo operaron es dieta líquida hasta que se recupere y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, decía yo, digo, pues si está en la nutrición, pues debe de haber algo relacionado a lo mejor con el ejercicio, con el estilo de vida. Y si ya me lo dijeron en las patologías y todo eso, que el estilo de vida, la alimentación, debe de haber algo más, ¿no? Y pues obviamente en todas las facultades va a haber libros de todo, ¿no? Había de medicina, de todo. Y me encontraba yo libros donde decían nutrición deportiva. No me acuerdo, la verdad desconozco qué libro haya sido, desconozco. Ya me lo había yo casi quedado en mi casa. De pasan las vacaciones y te lo llevas y ya no lo regresas. Pero empecé a leer como de que si haces atletismo, porque era nutrición deportiva enfocada bien al atletismo. Pues necesitas más hidratos de carbono. ¿Y qué son los hidratos de carbono? Ya te desglosa, ¿no? Y a ver, ¿y para qué funcionan las grasas? Y así, me iba yo así como que leyendo. Y digo, no, hasta que llega a pues, los hidratos de carbono, y luego llegas a las proteínas, y no, que es fundamental el consumo de proteínas, y porque si no baja el rendimiento, y pues puede haber muchos como consecuencias, shalala, ¿no? Y yo decía yo, entonces la estoy haciendo mal. O sea, en una mente en el que pues no era como tan común ir al gimnasio, no era tan común que las chicas fueran al gimnasio más que nada. Ese es otro gran tema, ¿no? Exacto, o sea, realmente era como que si tú ibas al gimnasio, al menos como el sector te veía como que, de seguro compite, ¿no? ¿Y compite en qué? Pues quién sabe, pero compite, ¿no? Así. Se quiere poner como nombre. O se quiere poner como hombre. En ese entonces, o sea, ya tiene yo vivo como unos 8 o 10 años, en ese entonces sí era visto socialmente de esa manera, ¿no? Entonces, pues una cosa te lleva a la otra, y te digo que luego empezó a llegar como en la parte académica, la parte de las teóricas de enfermería, ¿no? Todas tienen sus temas, ¿no? Pero una en específico habla como de la promoción, prevención, todas esas etapas, y al igual que hacer que la persona sea autónoma, ¿no? De que aunque ya lleve ciertos cuidados o la enfermera le haya hecho cuidados, yo como enfermera te voy a enseñar cómo hacer que tú te cuides, ¿no? Porque pues no siempre vas a estar en el hospital, o sea, no siempre vas a estar a mi cargo, ¿no? O sea, no siempre. Entonces las maestras nos enfocaban mucho como a esa área y desarróllense en eso y investiguen y van a ver que obviamente no todos en el área se dedica a eso, pero sí, a lo mejor, me acuerdo que una maestra decía, a lo mejor de todas las que estamos aquí a una le va a caer el 20, ¿no? Así lo decía. Y yo me quedaba de, no, pues sí, a lo mejor y sí, ¿no? Entonces vas informándote poco a poco y llega un punto en otra materia que se llama administración. Y en esa materia de administración la maestra nos dijo, a ver, hagan todos una clínica, ¿no? O sea, si no necesitan de estar como en el hospital o en el sector, hagan un proyecto como administradores de una clínica de algo de enfermería. Y pasa de que, de nefro, que las diálisis, que la enfermera, la que ve los embarazos. De que el parto humanizado y toda esta situación, ¿no? Y yo creo que puedo decir que fui como un frijolito negro ahí entre todas mis compañeras, porque decía yo, oye, pero ¿por qué no hay alguno como de, no sé, educación para la salud, de la nutrición? Porque ya estaba un poquito ya encaminada en todo esto. Y digo, no, pues quien quiere jalar, pues que jale a mi proyecto, ¿no? Voy a hacer una clínica de nutrición, ¿no? Entre todas las actividades como enfermeros y así, pues yo intenté como plasmar, de hecho tengo el documento así guardado de esa vez, porque a veces yo creo mucho en que todos tenemos como cierta misión, ¿no? Como en nuestra vida o nuestra vocación, simplemente es que a veces no hemos explorado el punto para llegar a... Y ya después de estar como forjándome con el ejercicio, etc., ese proyecto literal se llama, o lo bauticé en ese momento, como ahorita estoy llevando como mi consejería, ¿no? Bien. Entonces era así que, pues, ¿qué se hace en tu clínica? Pues como en el sector de salud pública,
se dan pláticas de que el dengue, de que la hipertensión y etc. Pues aquí va a estar enfocado en que aprendamos a comer saludable, ¿no? O en que a lo mejor una persona que tiene padecimiento de diabetes aprenda como a checarse la glucosa. O sea, todo ese tipo de Cuidados. cuidados. Y así, o sea, así lo enfoqué, así está el documento, tiene un objetivo, tiene, o sea, todo. Y fue ahí cuando yo dije, no manches, esto es, o sea, si mi maestra lo aprueba, ¿no? Y dice, está bien, está muy bonito, yo creo que puede haber más cosas más allá de lo que estoy aprendiendo tal vez en la licenciatura, ¿no? Y ya pasó, yo comencé a entrar al gimnasio en los CDOs y era de que, bueno, yo hacía que sentadillas, de que lo que se podía hacer al aire libre, y después me pasé al gimnasio, pero con ese miedo de la sociedad que no lo aceptaba. Entonces, yo solo iba como 2 o 3 veces, pero nada más a hacer pierna, ya sabes, ¿no? No común. Y me acuerdo que me topé con buenos, pues puedo decir entrenadores o instructores, en el que uno en específico, le mando saludos a Max, me acuerdo de él, me decía, oye niña, ¿por qué nada más vienes a hacer pierna, no? Bien. Y yo pues porque sí, porque de arriba no quiero estar marcada, no quiero estar mamada. O sea, parece cliché, pero en realidad en nuestra inconsciencia, conciencia, sí está como ahí bien metido de que vas a parecer hombre, ¿no? ¿Y para qué quieres tantos músculos? Y que si haces 2, 3 meses ya te vas a poner súper gigante o súper gigante, como si fuera la cosa más fácil del mundo. Y yo de no, ojalá hubiese sido cierto. Sí, claro. Entonces, me decía, pues vamos a entrenar un poquito de arriba. Digo, no, pero sí, vamos a entrenar, o sea, obligada, ¿no? O sea, obligada por el instructor. Y ya desde que, pues este es para la espalda, y este es para los hombros, y este es para y dolía horrible, ¿no? O sea, porque pues nunca había hecho como fuerza con mis brazos, y a lo mejor, pues, de tantas repeticiones y tanto lo que hacía, pues era mucho. Y aún así yo decía, no, pues me tengo que recuperar. Muy bueno, muy bueno. Y sí o sea, ¿te duele? Pues descánsate un poquito, ya a la siguiente sesión, y así lo mediaba, ¿no? Y la verdad es que aprendí mucho, y ese acercamiento pues sí me fue como llevando poco a poco, ¿no? Y ya en ese lapso de que me metí al gimnasio empecé a comer un poquito mejor, de cada proteína, así que a veces me acuerdo de un recuerdo de que yo pensaba que por comerme un huevo iba yo a estropear todas como mi veganismo, ¿no? En ese entonces. Entonces empecé como a comer un poquito mejor, combinarlo con el ejercicio de fuerza, y mi cuerpo empezó a dar otro cambio así drástico, ¿no? De que haber estado así como palito, y empecé como a pues tener mejor masa muscular, me sentía más fuerte, me sentía más alegre, me sentía más activa, etc. Obviamente sin como algo muy específico, ¿no? Muy personalizado, solo era como muy intuitivo. Y pues así continué parte de la universidad, terminé la universidad. Yo no conocía qué era practicar un deporte, la verdad es que terminé la universidad y no sabía yo qué era eso. O sea, yo iba recreativamente al gimnasio, comía intuitivamente, y no sabía qué era el deporte, ¿no? Hasta que mi mamá fallece en el 2019. Y obviamente siempre va a ser un antes y un después así en la vida de alguien cuando fallece o pierdes a una persona. Entonces, pues la verdad es que dije, yo sé que si no hago algo positivo a lo mejor en mí, ya sea algo cultural, ya sea algo a lo mejor más del ejercicio, lo que sea, ¿no? Me voy a ir así, hacia abajo, porque toda mi vida me la pasé como hasta cierto punto cuidando el pendiente de mi mamá, cuando los roles se invierten, ¿no? Sí. Dejas de tú depender de a lo mejor de tu padre, y ahora tu padre es el que depende de ti. Entonces, entre muchas otras cosas, pues sí, es como que tengo que hacer algo que me discipline hasta cierto punto, ¿no? De no caer en mis malos vicios. Porque pues como todos, o sea, yo siempre intento hablar como bien franca, porque obviamente el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, inclusive de algunas otras drogas, es comúnmente en la etapa universitaria, y lo pruebas y te gusta y que relajo y está bien, no pasa nada, ¿no? Pero a veces uno como que se deja llevar un poquito más,
Y sí, no era como que tuviera yo un problema de alcoholismo, pero sí era recurrente, era de que jueves de universitarios vámonos, ¿no? Y viernes y sábado. Entonces, pues sí tenía un consumo de alcohol un poquito elevado. Y que como dices, vaya, al final también la sociedad lo normaliza tantísimo que cuando tú estás envuelta o envuelto en ese rol, pues es difícil como identificar que ya se está volviendo algo problemático o que a largo plazo te puede perjudicar mucho, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es normal, o sea, es como que, pues, no sé, jueves te pones hasta la jarra, ¿no? Bueno, de esa palabra. Viernes, viernes porque te dan de comer y como universitario y etc., pues te dejas guiar y ahí vas, ¿no? Y ahora que esto, y ahora que aquello. Entonces, sí, se está muy normalizado, como lo comentas. Entonces, hay una brecha así muy delgada entre el convivir y el de dejar que eso te lleve, ¿no? Entonces yo dije, ¿sabes qué? La neta, después del deceso de mamá, yo no quiero enfocarme a deprimirme más como en esta situación, ¿no? O a dejar de hacer ejercicio, porque inclusive me acuerdo que en el último mes como más difícil de enfermedad, mamá decía, no, a ti te toca tal hora cuidarme y después relevo a tu hermana, porque somos 3, y tu papá pues tiene que hacer todo lo demás, ¿no? Pero tú, Clarita, no dejes de ir al gimnasio y si quieres te pago otro gimnasio, ¿no? O sea, mamá hasta las últimas intentó todo lo que tuvo en sus manos para que nosotros, bueno, al menos nos como que nos cayera 20 y no nos derrumbáramos, ¿no? Entonces, me mandaba a que al gimnasio y así, yo iba ya un poquito ya tarde y yo seguía ahí y yo le decía a mi mamá, no, mamá, y si mejor me pongo a trabajar, o sea, todavía no acaba la carrera, no, ¿cómo crees? Tú vas a tener que seguir estudiando hasta que acabes, ¿no? Y digo, bueno, y además así no te va a dar tiempo para hacer tu ejercicio, ¿no? O sea, lo respetaba mucho en ese punto para seguir como, pues, manteniéndolo, ¿no? Y ya el caso es de que yo en el área ya como cambié como de gimnasio, por así decirlo, cambias de diferente entorno, la verdad. Sí. Que entonces a lo mejor sí en la parte como municipal no encontrabas como personas que se dedicaran aunque sí había, o sea, sí había que los mamados. Sí, me acuerdo que una atleta muy destacada aquí en la zona, entrenaba en uno de esos gimnasios, era instructora, y yo la veía y decía yo, ¡hala, qué piernotas, ¿no? Qué patotas! Digo, qué bonito, ¿no? Se ve bien padre. Y me acuerdo que hacía, de jalones y se le veía la espalda así. Entonces, decía yo, bueno, pues eso realmente no tiene nada de malo verse así. O sea, si a ella le gusta y se siente bien, pues qué padre, ¿no? Sí. Y digo, ¿y yo por qué no lo puedo hacer, no? Y digo, ¿por qué me limito tanto en el aspecto social? Y ya fue que estaba yo en el otro gimnasio y en ese gimnasio así era así como que todos en el Topper Light, ¿no? Antes se le decía el Topper Light y que no pain no gain y que hasta el fallo y pesado y así, ¿no? Toda esa como escuela. Escuela, sí, toda esa escuela, cultura. Escuela, sí. Y era así como, pues está chido, ¿no? Y empezabas a conocer personas, veías gente que pues competía, ¿no? Que los coaches o las personas que ya se dedican a la nutrición deportiva, etc. Entonces era como más abierto socialmente, ¿no? Como en ese aspecto. Y ya vas aprendiendo como malas mañas, buenas mañas, no sé. Y dije, bueno, voy a hacer algo que nunca he hecho, como acercarme al deporte, ¿no? Porque yo tengo recuerdos así como en la primaria y así de no haber sido buena ni en el básquet, a lo mejor en el fútbol sí, pero pues como que eran malas experiencias, ¿no? O sea, recuerdas como que malo ahí, ¿no? Entonces digo, bueno, sé que esta parte de, como creo que de los mamados es un deporte, o sea, y ya que vas investigando, se llama fisicoculturismo, fisicoconstructivismo, ¿no? En ese entonces se entendía como más así, y fue como que, bueno, pues tomó esa decisión como de, ok, voy a hacerlo, porque ya le contaba a mamá, porque me ponía a ver los videos de las Olimpias y así, y que hay diferentes categorías, pero era como muy vaga la información. Entonces, mi mamá dice, no, pues inténtalo, puedes hacerlo, shalala. Y pues empiezo a buscar como pues un instructor, un entrenador que se dedicara como al deporte para que pues me dijera qué comer, ¿no? Bien, para que me dijera qué entrenar, para que pudiera yo saber bien, ¿no? Hacer bien el proceso. Hacer bien el proceso, ¿no? ¿Y cuál fue tu mayor reto? El mayor reto es difícil.
es comenzarlo. Creo que la aceptación, como que la aceptación social de hacer un cambio diferente en tu vida es lo más difícil, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, anteriormente era como que si los niños te veían así como que un poquito robusta, era así como que, qué horrible, ¿no? O sea, X, ¿no? La verdad es que en mi facultad sí llegué a sufrir, puedo decir que bullying, porque yo llevaba así que mis ensaladas o intentaba como comprar cosas más saludables, o a veces sí me invitaban normal en la hora de la comida, vamos aquí a las novelitas, ¿no? Y es como de que sí, güey, pero estoy intentando como cuidarme, ¿no? Y a veces sí sentía un poquito como el desplazamiento, como de hacer cosas diferentes. Y obviamente habrá personas que les afecta un poquito más, ¿no? De que no manches, ya me dijo que como ensaladas de rebanadas de aire y cosillas así, porque sí llegué a tener como ese bullying, tanto en redes sociales como comentarios. A veces mis compañeras ya no querían comer conmigo, ¿no? Porque yo decía, ay, pero hay que comer más así, ¿no? Tenía siempre ese como entusiasmo de que ya leí esto y supe que esto, y ahora voy al gimnasio después de la facultad, ¿no? Y sí hubo un desplazamiento. Y yo creo que ahí te das cuenta lo loco que está el mundo, ¿no? Pero no hay ningún problema que desde el jueves andemos bien pedos y pedas todos. Exacto. Pero yo que intento hacer algo que realmente me va a beneficiar desde el corto a largo plazo, todo el mundo pierde la cabeza, ¿no? Así es. Y fíjate, a mí me pasa mucho cuando de repente en consulta llega, no sé, un chico de 16 años y a veces va con su mamá o con su papá. Y sale el tema de que hasta su mamá o su papá dice, pero es que este loco ya quiere andar comprándose proteínas en polvo y no entiendo, y el otro, y le digo, a ver, le tienes miedo a una proteína en polvo, pero ¿tú le dabas chocomil de niño a tu hijo? Ah, no, pues sí. Bueno, pues le estabas dando azúcares simples y realmente ahí nunca saltaron alarmas, ¿no? O peor aún, ¿tienes más hijos? Y ya luego ahí nos ponemos a platicar en las consultas y me dicen, sí, tengo un hijo mayor que tiene 23 años, está estudiando en Puebla. Digo, ¿y a poco tu hijo mayor que está en Puebla y nunca sale de fiesta con sus amigos? No, sí, a veces sí me dice que se va los fines de semana. Y le digo, ¿por qué a tu hijo mayor, que también, como lo mencionabas hace rato, no tiene nada de malo disfrutar la etapa universitaria y es algo bien bonito y bien precioso? Pero ¿por qué a él, que sí se va de fiesta, se acaba sus pomos, no lo ves como algo negativo? Pero tu otro hijo, que busca empezar a ir al gimnasio, que quiere empezar con un esquema de suplementación, que te pidió incluso que si había oportunidad de una asesoría como la que estamos teniendo ahorita, y te saltan alarmas, ¿no? Y entonces yo creo que va mucho en relación con lo que tú mencionas de la aceptación social, que también lo habíamos platicado hace unos días, que es uno de los elementos más cabrones que hay. Exacto, creo que esa parte social ha sido como el reto más, como más importante. Y la parte social, punto social, amigos, amistades, X, ¿no? Como sea, en una pirámide está hasta por ahí, ¿no? Pero la familia. Pero la familiar, creo que es una de las cosas más difíciles de aceptar, pero cuando te instruyes o al menos tienes un poquito de la información, sabes que lo que estás haciendo no te está haciendo un mal, ¿no? Sabes que te va a encaminar a hacer un bien. Entonces es cuando dices, pues ya, o sea, pues que me digan de cosas, no me importa. O sea, yo decía, en mi cabeza, ¿no? Mis compañeras, no me importa. A final de cuentas, ellas no se están comiendo esta ensalada, ¿no? Ellas no están comiendo este atún. A final de cuentas, el resultado no es para ellas, ¿no? O sea, yo me ponía a pensar en esa cabecita. Además, si mi mamá me impulsa que lo haga, pues ¿por qué tendría que pararme por lo que la sociedad me está diciendo que debo de hacer, ¿no? Sí. Entonces, creo que ese es el reto más grande, o sea, como el comienzo, pero por el nivel social, o sea, de que no es aceptado, o en algunos lugares ya no es aceptado. Actualmente ya está creciendo esta parte social en el que empieza a ser más normalizado. Yo creo fielmente en que está siendo más normalizado, ¿no? Entonces, creo que ese es como el mayor reto de esa situación. Y pues ya, bueno, complementando como los retos, comencé a la parte del deporte, o sea, como practicarlo como tal, y obviamente cuando tú le das ciertos gramos de proteína y cierto de hidratos de carbono y ciertas grasas, ¿no? El cuerpo así
pues te cambia, ¿no? Y cuando no eres una persona experta, ¿no? Cuando no has tenido anteriormente un encuentro con el ejercicio físico, con el entrenamiento, pues el cambio es así, ¿no? Sí. Y tú en tu cabeza y en todo lo que está pasando, tanto fisiológicamente en el cuerpo y en tu mente, dices, no manches, me veo increíble, o sea, me siento fuerte, me siento bien, me veo bien, ¿no? Me gusta cómo me veo, me gusta cómo me siento, y entonces empiezas a seguir, ¿no? A seguir, y obviamente una de las cosas que también influyen, no influyen como en esta área del deporte, porque yo inicié como mi preparación o mi como intento de preparación, no sé, preparación como con unos 8 o 9 meses anticipados, ¿no? Por así decirlo. Porque me acuerdo que mi mamá falleció en enero. Y se supone que ya estaba el Mister Orizaba como por septiembre, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, noviembre o algo así. Y era así como que yo le di a mis inquietudes en ese entonces pues, al nutriólogo deportivo, que yo quería competir, ¿no? Que me ayudara en el proceso, que quería yo aprender todo lo que fuera necesario y hacer lo que se tenga que hacer, para lograrlo, ¿no? Entonces, sí va uno cambiando. Me acuerdo que el primer plan fue como un déficit y sí sentí mucha diferencia. El segundo plan digo, no, aumentar las calorías, estás en un bulking, ¿no? Y bueno, y sí, pues empiezas a verte diferente, ¿no? Más comida, te sientes más enérgico. Y después, así, conforme vaya avanzando, pues obviamente te encaminas a ello. Y puedo decir que en el camino me gustó mucho como la capacidad que tiene el cuerpo para cambiar. A lo mejor puede ser muy sencillo, pero la parte de la alimentación y el entrenamiento un poquito más enfocada a lo que uno necesita, cómo cambia el cuerpo, ¿no? O sea, hasta qué punto puede llegar a cambiar el cuerpo o hasta qué punto puede llegar el cuerpo para poder lograr ciertas cosas, ¿no? Llámese en rendimiento físico, llámese en rendimiento físico estético, ¿no? O físico atlético. Entonces, y decía yo, bueno, eso me gusta, o sea, y te empiezas a meter como en ese mundo de todos los mamados y vas aprendiendo como cosas, ¿no? Me llama la atención y lógicamente hay muchas áreas dentro de este deporte que distan mucho de lo que promovemos en salud, ¿no? Yo he tenido también este tipo de charlas aplicados al alto rendimiento en general en natación, fútbol, básquetbol y demás. Y sí ha habido evidencia muy concluyente que incluso en ámbitos de alto rendimiento, exatletas tienen marcadores de salud mucho mejores que el promedio de la población. Entonces, ese mito que el alto rendimiento no es saludable, pues este tipo de evidencia lo refuta. A mí me llama mucho la atención que dentro de esta disciplina deportiva, que es más hacia el lado estético, pues también ha habido investigaciones de los altos índices de mortalidad en culturistas y bueno, lógicamente se va generando como esa asociación hacia la parte pues de la farmacología y los productos que se ocupan para pues llegar también a unos físicos que honestamente, naturalmente no, muy poca población a nivel mundial podría aspirar a acercarse, ¿no? Exacto. ¿En qué momento tú decides en tratar de ir promoviendo la salud en deportes como este desde tu entorno? Ok. Bueno, concluimos como con la parte de cómo inicié a lo de la carrera y el deporte. Compito, me gusta, ¿no? Súper bien, todo chido, hasta que después, o sea, pasas tu etapa de preparación, depletación, empiezas a ver como que, pues es que es necesario deshidratarse, y es que es necesario estas acciones, y es que te tienes que aventar tu hora de cardio, y me acuerdo que me decía mi entrenador, mi coach, ni modo, Clarita, hay que hacer las cosas como son, ¿no? Y pues obviamente el ambiente como fitness y así, pues también te influye, ¿no? No, sí puedes, échale, y no pain no gain, ¿no? Y esto te va a doler o sea, esto te va a doler fuerte en el cuerpo, pero el corazón puede más, ¿no? Y pues como estaba yo pasando tantos procesos en ese momento, tanto el duelo, tanto la aceptación o encontrarme con el deporte, ¿no? De qué es el deporte, ¿no? Y esto porque nunca lo tuve, ¿no? Porque no tuve como ese acercamiento a algo. Termino como de competir
y obviamente yo dije, no, pues esto se lo dedico a mi mamá, ¿no? A lo mejor porque yo la veía hasta cierto punto sufrir, ¿no? Con las quimios, vomitando, de que se sentía mal, ¿no? En el hospital, ella tenía metástasis en una vértebra, entonces tenía placas de titanio atrás, tenía que úlceras, o sea, muchas cosas, como feas, ¿no? Fuertes. Y decía yo, no, pues es que si mamá pudo sostenerse como en la enfermedad, pues esto es papas, ¿no? O sea, esto es papas, de que aguantarse los antojos, de que comer pollo hervido con tostadas o casi nada de frutas y que casi nada de yogur, o sea, y otros alimentos. Digo, sí se puede. Entonces pasa que terminan como mis competencias o el primer acercamiento que fue increíble, puedo decir que fue muy bonito, ¿no? O sea, va la otra, como la otra moneda, que a lo mejor muchos vamos normalizando como que, oye, sabes que después de competir no es como que te eches como gorda en tobogán, ¿no? O sea, porque después de haber estresado tanto a tu cuerpo a un punto en el que nunca habías tocado, ¿no? Ahora te quieres comer el mundo entero, ¿no? Entonces, te voy a ser sincera, o sea, después de ese tiempo, me acuerdo que dije, ya soy libre, ¿no? Ya soy libre, ya sé que ya no tengo que llevar como mi dieta tan estricta y a lo mejor no es que el cuerpo se cansa, ¿no? Está cansadísimo y dice, bueno, pues un día que no vaya, pues no pasa nada, ¿no? Y un día no son un día, son 3, son 4, a veces vas 2 días y luego empiezas, pues sí la dieta, pero a lo mejor solo estas, ¿no? Y luego empezaba otra vez como el tintinear de la fiesta, ¿no? Y el tomar y así, digo, pues una no pasa nada y me salgo un poquito a cotorrear y me acuerdo que posterior a mi primera competencia, a las 3 semanas fácil recuperé todos los kilos en grasa que había yo perdido en al menos 8 meses, 9 meses, en 3 semanas y fue cuando dije, ¿qué? O sea, ¿qué es esto, no? O sea, muchas cosas pasan, tanto uno puede llegarse a frustrar porque si el deporte como tal, o sea, no las acciones, estrategias que uno haga para el deporte, ¿no? Sino el deporte o el enfoque que quieres con el deporte, ¿no? Saber para qué lo quieres practicar, por qué quieres practicarlo, no está muy bien encaminado, te lleva a otra brecha extremista, ¿no? Entonces, yo me decía muchas veces, digo, este deporte no es para mí, de qué chiste fue haberme esforzado tanto y gastado a lo mejor en la competencia, en el que el bikini, shalala de poli, y ahora ya no tengo nada de lo que logré, ni de lo que construí, etc. Entonces, es como que te decepcionas, te deprimes y te tiras como un poquito a la gorra en tobogán. En ese entonces también, o sea, mi nutriólogo digo, no, pues no te desenfoques, échale ganas, podemos, y empezamos otra vez como otro proceso para otras competencias, como para no irme como gorda en tobogán. Y en ese lapso ya empezaba yo a instruirme un poquito más como en el entrenamiento. Me acuerdo que me encontraba a Abdiel, saludos a Abdiel. Saludos, Abdiel. Que me veían en el gym, ¿no? Él estaba, yo creo que estaba como a la mitad, yo creo que de la carrera, algo así, no me acuerdo muy bien. Y me decía, güey, ¿por qué entrenas tanto? No mames. Le digo, güey, pues es que es lo que me mandaron. Y te juro así, y Abdiel lo sabe porque lo hemos hablado así personal. Y me decía, no, güey, pues no tanto, ¿para qué? Vas a ver lo que es entrenar en un ciclo de fuerza y déjate un mes y segundo mes que te ayude yo. Y yo muy enfocada pues en el deporte, ¿no? De que no, es que pues si no me lo manda pues mi coach, pues no lo voy a hacer, ¿no? Y así me decía, bueno, está bien, pero allá tú, ¿no? Ya sabemos cómo saber. Sí, bastante directo y bastante... Exacto, y bueno, está bien, pero te vas a acordar de mí, casi era así, ¿no? Digo, bueno, está bien, X. Entonces, como ya estaba yo metida en esto, o sea, y veía que había oportunidad como en los gimnasios de entrenar a la gente, de que los planes de nutrición, etc., yo dije, pues debe de haber algo que yo pueda hacer a nivel como académico que me acerque un poquito como a esto que me gusta o que estoy identificando que me gusta, que es el deporte, ¿no? Sí. Pero es algo muy, muy, muy personal. Yo sé que si yo me empezaba a dedicar un poquito como a esa parte del deporte sin sustentarle a mi papá, porque en ese entonces pues ya mi papá estaba al 100% de nosotros a cargo, como científico, como algo que puede darte un futuro,
tenía que buscar a costa de todo como cómo sustentar que yo me puedo dedicar como a ayudar a la gente en el ejercicio y así, de una manera como más formal, ¿no? Y fue cuando ahí dije, bueno, a lo mejor ha de haber alguna, no sé, especialidad en mi carrera, ¿no? Que no sea específicamente como del ejercicio, pero a lo mejor algo de nutrición, ¿no? Si hay hospitales de nutrición especializados, pues debe de haber enfermeras especializadas en algo así, ¿no? Claro. Y ya fue como que muchas cosas en mi cabecita empezaron como a funcionar y a conectar, y ya fue como de, bueno, entonces debe de haber algún lugar en donde yo pueda como estudiar, pero obviamente enfocado en mi carrera, ¿no? Porque pues esa fue mi carrera. A lo mejor si hubiese sido Nutri, pues me hubiera enfocado en otras especializaciones, ¿no? Y también me estaba yo cuestionando mucho, ¿y si estudio la licenciatura en nutrición en ese momento, no? Y digo, no manches, pero de aquí que empiezo a trabajar y otra vez, y, o sea, todo el ciclo, la verdad, yo hasta cierto punto me limité. Actualmente no digo que en algún punto voy a yo a estudiar como tal una licenciatura formal, pero digo, bueno, puedo buscar otras cosas, y ya fue cuando yo empecé a teclear, ya sabes, Google, ¿no? Enfermería, ejercicio, nutrición, especialidades, ¿no? Y saber dónde se impartían, y ya, te soy sincera, no hay otra institución, universidad, que dé la especialidad que yo tengo, más que la Universidad Autónoma de México. Es la única universidad que lo imparte. Hay otra en la Ibero, pero se enfoca mucho a la parte como habilidades, diabetes, obesidad mórbida, o sea, todo eso clínico, pero la verdad es inaccesible, ¿no? Al menos para mí era inaccesible. Entonces, decía cultura física y deporte entre todas las especialidades que había, ¿no? Y esa parte de decir, ching, digo, pero es presencial, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Te tuviste que aventurar a la Ciudad de México. Exacto, me tuve que aventar a, papá, me voy, y es como que, pues, uno no dimensiona a lo mejor antes de hacer esas decisiones que conlleva, ¿no? A lo mejor vas con miedo en algunas cosas, a lo mejor no vas con miedo, pero dices, pues ya, o sea, si siento en mi corazón, ¿no? Siento que eso es lo que a mí me hace feliz, ¿no? O que yo sé que a lo mejor no es que no me guste ser enfermera, porque mi vocación es que las personas estén bien, ¿no? Esa es mi vocación, a poderlas apoyar en algo. A lo mejor mi vocación no es como ser enfermera de cuidados intensivos, ¿no? Porque a lo mejor no es que me apasione, la verdad. Ver a una persona en ese estado crítico de enfermedades es muy fuerte, ¿no? Y uno se acuerda de otras cosas personales, pues te acuerdas de mamá o cosillas así. Entonces, la verdad es que no es como algo que me apasione, ¿no? Entonces, es como digo, pues ya, sin miedo, yo sé que a lo mejor esto me va a encaminar a algo bueno, ¿no? Pero en ese lapso igual estaba yo que emprendiendo con mis postres saludables, en que empezaba yo a meterme ya bien. Y me acuerdo que fui a hacerme examen y todo. Teníamos que hacer una carta así como de ¿por qué quieres entrar a esta especialidad? Y yo así, no, pues yo quiero aprender a ser enfermera y ayudar a la gente a promocionar y con cambios de enfermería, shalala, ¿no? A través del ejercicio físico, shalala, porque eso era como hasta cierto punto la descripción de la especialidad. Uh-huh. Y pues ya me lancé, me aceptaron. La verdad es que fueron muchos filtros, porque para empezar, pues, no es que discriminen, pero sí, si no eres como egresado de la universidad, es difícil que te den como el chance de entrar, y uno siendo foráneo está más difícil, está más difícil, ¿no? Pero, pues, la verdad es que cuando me aceptaron, yo dije, eso es para mí, porque si se dio así, no sé qué fácil, pero si se dio, es porque era para mí, ¿no? Entonces, así fui como uniendo ciertas cosas de la práctica o del entrenamiento con la alimentación y la emoción del deporte, ¿no? Y de aprender más, qué más hay allá, ¿no? Porque mi última competencia fue como unos meses antes de o sea, ya fue 2019, 20 pandemia y 21 como el volver a la normalidad. Y mi última competencia fue en el 2021, en donde sí quedé con un mal sabor de boca tal vez, entre muchos otros pensamientos que a lo mejor podemos ir desglosando,
Y yo dije, es que yo sé que hay otros caminos diferentes, ¿no? Yo sé que hay un mejor camino, ¿no? En donde a lo mejor no sea tan estricto, no sea tan radical al punto en el que lo pases mal, ¿no? Que después de las competencias tenga que rebotar 15 kilos, ¿no? O sea, yo sé que debe de haber algo más, pero antes de llegar a eso más, pues necesito saber estudiarlo, ¿no? Entonces así fue que me metí a la especialidad y ahí fue cuando te das de topes en muchas cosas, ¿no? Muchas cosas porque, pues para empezar te forjan como profesional de la salud. Eso es primordial y la salud siempre va a ser ante todo, al menos mi especialidad se dedica a eso. Y muchos temas de que a lo mejor hay cosas que no sabes y que tienes que estar estudiando un poquito más. Tuve muy buenos profesores, entre ellos a lo mejor alguien muy sonado que es el doctor Juan Jerezano, no sé si... Oh, sí, claro que lo ubico. No, ese es, mira, imagínate que te haya formado en todos los cimientos del entrenamiento en ese aspecto, el médico especialista en deporte, o sea, entonces toda esa área, o sea, te encamina a ver el lado como de salud en el deporte, ¿no? Obviamente puedo decir que en el culturismo, ya hablando específico va a haber una etapa en el que sí es de que bajas las calorías a lo que sí te puede ocasionar hasta cierto punto un daño, pero controlado, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Que obviamente pasando esa etapa como preparatoria, pues no siempre va a ser siempre, ¿no? No todo tu proceso de déficit calórico para bajar el porcentaje de grasa y shalala, va a ser absoluto esa etapa, ¿no? Entonces sí me di cuenta de muchos mitos, muchos clichés del deporte en mi especialidad, porque pues obviamente el profe, entre otros profesores, sí nos encaminaban así como de que, a ver, porque el profe habla así, directo, igual, a ver, güey, no mames. ¿Cómo crees que vas a deshidratarte, güey, en un deporte? O sea, ¿cómo crees? ¿No estás viendo cómo funciona el pinche músculo con agua, güey, y sodio? ¿Cómo te lo vas a quitar? O sea, porque había que compañeros nunca tenían como experiencia en el deporte, pero ahí estaban, ¿no? Y entre todos hacíamos nuestros puntos de vista, ¿no? A lo mejor yo un poquito más avanzada y como en el entrenamiento. En la parte ya más práctica y directa, ¿no? Exacto. Entonces, tú, bueno, ya estudiando y formándote específicamente en esto, ¿qué errores cometiste al inicio que hoy definitivamente aconsejas que evitemos? Muchos. Los más rescatables. Los más rescatables. A la hora de que estás en una preparación de culturismo, ya pon tú a 2 semanas de tu competencia, la deshidratación. O sea, ¿crees que es normal quitarte el agua? No es normal, es lo peor que puedes hacer. A veces todavía se escucha y es muy común y es muy normalizado en el deporte que te quites el agua. O sea, no, o sea, ¿cómo crees que un día te vas a meter 10 litros y al día siguiente ya solo 3 y luego 500 mililitros? No, está horrible. O sea, si así tienes el hambre a tope, ¿no? Porque pues no es de que sea un déficit como medio sostenible, ¿no? O sea, porque es un déficit ya más agresivo. ya es un déficit en el que no cualquiera lo hace, o sea, porque no cualquiera lo hace. Entonces, si ya aparte tienes eso, el estrés del cuerpo de que ya está cansado, fatigado y como no se recupera nutricionalmente hablando, ¿no? Óptimamente, y aparte le avientas la deshidratación, yo creo que eso es lo que nunca volvería yo a hacer, ¿no? Hay estrategias, a lo mejor un poquito como que ahí, no de que te quites el agua, pero a lo mejor el control de líquidos, que sí se podría llegar a hacer, a lo mejor en algunos deportes que se necesitan hacer pesajes, ¿no? Afortunadamente como chicas no es como que importante el peso en nuestras categorías, a lo mejor a los hombres sí, ¿no? Que tienen que dar a cierta categoría, ¿no? Llámese culturismo, llámese atletismo, powerlifting o boxeo, ¿no? Pero el hecho de esa práctica, yo creo que nunca la volvería yo a realizar, porque si el paciente, pues, se está deshidratando fisiológicamente, necesita líquidos, ¿no? Entonces, para salvarle la vida, ¿no? Casi así, ¿cómo tú te vas a quitar los líquidos? A propósito, o sea, pon tú las calorías, ¿no? Pon tú los macros, los carbohidratos. Pon tú eso, ¿no?
el agua, o sea, son cosas vitales, o sea, uno puede estar sin comer no sé cuántos días, a lo mejor tú me puedes instruir un poquito más, ¿no? Y todavía aguanta el cuerpo, ¿no? Pero quítale el agua y no. Ah, no manches, no, o sea, eso es lo que no haría. Y hay otro tema muy como especial que a lo mejor públicamente no como he hecho, ¿no? Pero la parte en la que es muy importante que un profesionista, un coach, te instruya, o sea, como en el deporte, ¿no? Que sepa muy bien identificar qué es lo que quieres lograr con el deporte, ¿no? Porque muy a veces, pues a lo mejor habrá personas que se acercan a ti y te digan, oye, yo quiero entrenar para esto, ¿no? Pero ¿qué necesito a costa de todo, ¿no? Y si a lo mejor uno le da un mal consejo, la persona lo puede interpretar de otra manera muy diferente, ¿no? Entonces, eso podría ser y tal vez el uso de farmacología, ¿no? A lo mejor digo, o sea, lo he hecho natural, absolutamente todo, a excepción de la última competencia que tuve. Sí tuve, obviamente, tomadas las pastillas de algún anabólico y solo fue un lapso muy pequeño, ¿no? O sea, si puedo decir 1 mes y medio fue mucho y eso porque te das de topes. Yo creo que esa fue como ¿cómo se le dice? Cuando abres algo y... La caja de Pandora, la que destapó todo. Exacto, digo, manches. O sea, me sentí físicamente mal, moralmente mal. Fui en contra de las cosas que yo al principio me establecí. Dije, pero todo muy saludable, todo muy sano, ¿no? O sea, todo eso. Y luego llegas a la competencia y ni el top llegas, ¿no? Entonces empiezas a cuestionarte muchas cosas que dices, no, ya, hasta aquí tengo que aprender a qué es esto, ¿no? Porque no solo voy a ir con los ojos cerrados, ¿no? O sea, cometes ese error y yo no sabía, te voy a ser sincera, yo no sabía en ese entonces que realmente había ligas naturales. ¿Ves? Sí. O sea, ligas naturales en las que te dicen, a ver, papito, vamos a hacerles antidoping a todos. Y no me importa quién sea, todos, ¿no? Es requisito, ¿no? Entonces, esa parte del deporte puede ser muy ambigua actualmente, ¿no? Porque, pues, si no te instruye una persona adecuadamente, te puedes ir por el otro lado de que, pues lo desconocía. Y aunque tú sepas que a lo mejor un fármaco te puede hacer daño, tú dices, pues no importa, pues si ya le voy a atorar a todo, pues le atoro a todo, ¿no? Entonces... Si ya me deshidraté, si ya no estoy comiendo, ¿qué más da si ahorita empiezo con esto? Exactamente. Entonces, sí es como una de las cosas que yo no volvería a hacer, al menos como de uno de mis mayores errores, como en esta práctica, porque no, pues realmente no, o sea, no es lo mejor, ¿no? O sea, no lo volvería a hacer. Sí, a lo mejor yo hubiese sabido que las ligas naturales existían y que te vas internacional y mundialmente, ¿no? Que tiene una brecha muy grande para crecer, aunque socialmente no esté como muy reconocido, ¿no? Pero si ese es el deporte, tú no vas a practicar un deporte por el reconocimiento, ¿no? Y hay muchos topes como mentales que también se interponen. Y tú dices, yo hago el deporte porque me gusta practicarlo, porque me gusta entrenar, porque me gusta comer de esta manera, ¿no? Entonces, sí es algo que yo podría recomendar inclusive a más personas y cuando tengo la oportunidad, porque de hecho mi trabajo de investigación en la especialidad fue para así, ya ni me acuerdo del título bien, pero fue una estrategia de enfermería enfocada en la población universitaria para el estilo de vida saludable, algo así. Entonces, obviamente, me topé con muchos universitarios en los que a lo mejor a mí me veían aquí, ¿no? Porque, pues esta es la especialidad y ella es más grande y así, porque te vas metiendo en el mundo universitario deportivo. Y siempre he intentado como decirles, a ver, chavos, porque está la liga, como el equipo de fisicoculturismo, y les digo, a ver, pues si te gusta esto, pues empieza con esto y esto, ¿no? O sea, no creas que todo lo que veas en suplementos, farmacología es absoluto el culturismo, porque en realidad no es eso, es algo más, pero sí tienes que saber si realmente quieres dedicarte a este deporte y saber hacia dónde quieres ir, ¿no? O sea, y es como mucha parte como profesional de decirle, a ver, si tú quieres dedicarte bien de lleno al culturismo con dopaje, ¿no? Y no tiene nada de malo, cada quien decidirá lo que quiera, pero cada quien sabe que fomenta, ¿no? Pero si tú realmente no sabes qué antecedentes,
clínicos llegas a tener, no sabes si en algún ciclillo por ahí o algo mal ya se destruyó todo tu sistema, ¿no? No sabes. Es como una ruleta rusa. No sabes si te va a tocar o no te va a tocar. Y aunque lo estudies y aunque te hagas análisis y aunque todo lo que tú quieras, los cuidados, siempre va a haber un riesgo, ¿no? E incluso por tomarte exceso de paracetamol te puede llegar a lesionar el hígado, ¿no? O cualquier otro fármaco, ¿no? Porque siempre hay un efecto adverso, ¿no? Claro. Entonces, son cosas que sí me gusta como fomentarle hacia los chavos, ¿no? De que no te dejes guiar como por el ego, güey, por querer ser el mejor y el más mamado, ¿no? O sea, realmente, si te gusta cualquier X o N, Y deporte, ¿no? Si te gusta este deporte, ¿por qué te gusta? ¿Qué es lo que te hace sentir como apasionado? ¿O qué es lo que te hace sentir como conectado a, ¿no? Y ya a partir de ahí tienes que aprender todo lo que hay en el deporte y decir, órale, vas y jalo, ¿no? Si no, pues no jales, ¿no? Porque si no, es tiempo, es a lo mejor tu salud, etc., ¿no? Nosotros entonces, ya recapitulando un poquito, de lo más dañino, la parte de las deshidrataciones, los déficits agresivos, la parte eventualmente del uso de fármacos. ¿Qué también está normalizado hoy en día, además de estos elementos, que es el pan de cada día en este tipo de deportes y que también pone mucho en riesgo la salud del quien lo practica? Es muy normalizado, o sea, ya está muy normalizado, ¿no? Obviamente uno decide qué meterse, van a decirte, pues tú decides embriagarte, ¿no? O tú decides el cigarro, pues yo decido mis chochos, ¿no? Entonces hay una delgada línea, a lo mejor puedo decir, entre esas dos partes, de que es muy normalizado porque los influencers sí influyen mucho, ¿no? La mercadotecnia es otra cosa, ¿no? Sí. La mercadotecnia a costa de que se venda la Coca-Cola, que se venda el chocho, les va a valer 3 kilos de madre tu salud, ¿no? Sí. Y hasta cierto punto, como te digo, o sea, todo se puede llegar a hacer lo más saludable, pero siempre va a haber una secuela, una consecuencia, ¿no? Pero es muy normalizado. Sin embargo, no es como que lo satanicemos, porque pues no, simplemente es como seguir como la continua como educación, ¿no? Y con estos elementos, por ejemplo, ¿cómo es que una persona puede distinguir entre lo que sí está haciendo una estrategia saludable y una de la que definitivamente no lo es? Vaya, tú que no solo lo conoces, ya lo viviste. O sea, ¿cómo en tu experiencia, que ya nos acabas de platicar, lograste darte cuenta como de no, de aquí para allá tengo que hacer bien las cosas diferente? A veces estando en el proceso es muy difícil darte cuenta que la estás regando en algunas cosas. ¿Qué consejo le podrías dar a la gente para que pudiera evaluar si va sobre buen camino o está regándola en algunas cosillas? Ok. Puedo decir que en primera como tus principios, como tu ética, o sea, no ser desleal a lo que desde un principio dijiste, ¿no? O sea, moralmente me sentí muy mal, o sea, porque yo desde un principio dije, no, lo voy a hacer con la intención de que el deporte es, ¿no? Obtener salud y estar bien y estar a toda madre. Y me di cuenta que ahí le estaba yo regando, ¿no? Y que no solo fue eso, ¿no? También caí, no puedo decir, es el súper ultra tabaquismo, pero a veces, muchas veces las dietas restrictivas, y si no puedes calmar tu mente en ciertas cosas, te llevan a otras cosas peores, ¿no? Entonces, también tenía la práctica de tabaquismo, lo de esto, entonces no, o sea, realmente no, ahí cuando ya hay un poquito de ansiedad, cuando ya no te da paz, ¿no? Cuando ya solo estás pensando, necesito generar dinero para comprarme el chocho, necesito, o sea, la necesidad de ya no es por una elección de que estás practicando el deporte, ¿no? Ahí es cuando yo digo, ya, o sea, aquí ya no es una estrategia, aquí ya es una obsesión, ¿no? Ya es de que a lo mejor uno en el camino decide si sí o si no, ¿no? A lo mejor se pone difícil de que, a lo mejor ya no tengo el dinero para el chocho, ¿no? A lo mejor ya empecé a tener dolores en el pecho o a lo mejor X o Y. Cuando ya hay una anomalía de tu balance, de tu equilibrio, ahí es cuando digo, ya no, o sea, aquí ya no es sano, ¿no? Ni mental ni físico, porque también son esas dos partes. Igual, vaya, incluso hasta por presión, ¿no? Es que ya le entré, ¿cómo voy a defraudarme y defraudar a mi preparador y defraudar a todo mundo que sabe que estoy en esto? Exacto. Como para que ahorita ya salga con que siempre no, ¿no? Exacto.
vaya, al final yo creo que como dices, si no te fallas a tus valores, a tus principios, a las razones por las cuales te quisiste acercar, pues yo creo que las personas le pueden sacar mucha utilidad a este consejo, ¿no? ¿Y qué dice, por ejemplo, la evidencia sobre este tipo de dietas tan extremas, estrategias a nivel de culturismo, sustancias? No sé si has leído un poquito acerca de este tema, ¿no te ha llamado tanto la atención? Sí me llama mucho la atención. No puedo decir que soy la experta, pero la verdad no puedo referenciarte como artículos, ¿no? La verdad mucho pensamiento al respecto crítico lo tomo de otros profesionistas. Voy a recomendar otro podcast si se puede. Claro, adelante. Recomendar. Hay un podcast que se llama Gym Rats. Es muy bueno. Claramente, todos conocemos a los Gym Rats. Y la verdad es que mucho de, tanto como la escuela, tanto ese podcast o a lo mejor los profesionistas que lo componen, me han orientado a todo esto. Pero, pues obviamente una dieta restrictiva es fatal, o sea, es fatal, fallo metabólico, calorías, se te va la onda, o al menos como los síntomas que uno llega a tener como en su etapa depletativa, de depletación o de secado, dirían ahí, se te va la onda, te mareas, baja azúcar, o sea, el cerebro necesita azúcar para funcionar, ¿no? Entonces, creo que obviamente sí hay algunas consecuencias, digo, desconozco, así no puedo referenciarte bien un artículo, pero obviamente todo en exceso, ¿no? Todo en una pérdida de tu bienestar o de tu equilibrio, algo que tú ya no puedas como sostener o controlar, que se te esté desbordando de las manos, obviamente tiene una consecuencia, tanto física como mental. Sí, y yo creo que más hacia la parte mental, ¿no? Porque una vez que ya estás como enrolado en lo que aparentemente pudiera ser un estilo de vida saludable, un estilo de vida disciplinado, pues nubla tu criterio. Y una vez que ya estás dentro, pues sí puede llegar a ser como más complicado o sea, hasta yo creo que la persona pudiera sentirse extraña o rara al momento que dice, ay, es que pues hoy no hice mis 2 horas de cardio y ya me estoy fallando, ¿no? Porque como ya fue algo tan repetitivo, el desaprender ciertas obsesiones aparentemente parecería como un retroceso en vez de lograr más avances, ¿no? Entonces, digo, ahí yo no tengo a la mano algún contacto. Si alguien lo conoce, pues podrían poner aquí quién nos podría apoyar a este tipo de temas, como para desglosar un poquito más a nivel psicológico, qué es lo que pudiera pasar sobre a detalle la mente de una persona que ya tiene que revertir todas estas pasiones y obsesiones con este tipo de deportes. Pero claro que eso pudiera ser algo que nos da como para hablar un montón de cosas. De hecho. Clarita, ¿qué 3 cosas puede empezar a hacer hoy alguien que quiere dedicarse al culturismo sin perder su salud? Ok. Considero que el culturismo físico no está muy lejos de la cultura física y la salud. No está muy lejos. Fácil son 3 pilares, para hacerlo un poquito más fácil. Descanso, alimentación saludable, balanceada, con calorías acorde a, y ejercicio físico. No está muy difícil, no está muy difícil. No está muy difícil en la plática, pero Claro, en la práctica. Logra esa disciplina de decir, a ver, voy a dormir mis 8 horas y no voy a estar perdiendo el tiempo en el teléfono viendo un episodio de Netflix. O sea, es muy sencillo, pero al final también tiene su chiste, ¿no? ¿Tú qué consideras que de estos 3 pilares pudiera ser el más difícil para la población? Me parece, es que ninguno, o sea, realmente todavía podríamos decir, el pilar del ejercicio físico puede quedar volando un poquito, pero al menos el descanso y la alimentación creo que es fundamental, ¿no? Obviamente el ejercicio físico es otra brecha, que a lo mejor si falta la alimentación, el ejercicio físico hasta cierto punto como que lo compensa y viceversa, ¿no? Pero creo que el descanso igual es muy importante y es algo que a lo mejor he llegado a decirle a las personas que asesoro, ¿no? Porque me gusta como no vender un programa, ¿no? No vender el resultado, ¿no? De que si te asesoras conmigo vas a aprender esto, sino que la vida real, la vida cotidiana nos puede absorber en ciertas cosas, ¿no? O sea, hay un ejemplo, bueno, al menos me gusta como recordármelo todos los días, de que yo sé que mi descanso es así sagrado, ¿no?
que aunque sea mínimo toque las 6 horas, pues ya, ¿no? Pero a lo mejor dentro de esas 6 horas, pues tuviste trabajo, que tuviste que ver un poquito a la familia, dedicarle tiempo, de que si tus cosas personales, o sea, X o Y, familia, amigos, familia, esto, te quita un poquito a lo mejor de esa intención de querer dormir un poquito más, ¿no? Pero, si tú tienes ¿cómo puedo decirlo? Dos opciones, ¿no? El dormir, tus 8 horas o irte de fiesta, ¿no? Claro. Entonces es ahí cuando uno va haciéndose más consciente de las decisiones de tu vida, porque digo, a ver, o sea, sí está la fiesta de que todos los fines de semana está, ¿no? El relajo, a mis 8 horas de que a lo mejor en vez de estar en esta fiesta, porque llegué a tener esos pensamientos en la fiesta, digo, ¿qué necesidad tengo de estar aquí si no es cumpleaños de un familiar, de pareja, amigos, un momento especial como para desvelarme, ¿no? Y que solo porque estoy aburrido, solo porque tengo ocio, solo porque me dejo llevar por la sociedad, solo porque etc. o qué se oye, a no dormir mis 8 horas, ¿no? O mis horas reparadoras. Entonces es ahí cuando te dices, chin, digo, pues no tengo necesidad de estresarme en este punto porque yo sé que mañana inclusive puedo trabajar, ¿no? Y así me puedo ir súper en vivo y aguantar 1 o 2 horas, pero no es de que una vez, ¿no? Es de que, en cada 2 semanas y a lo mejor de que entre que el teléfono y en que las redes sociales me desvelé otro poquito más entre semana, ¿no? Entonces es como un vasito que se va llenando como de esas cosas y que a veces no son factores que te pueden, o que son primordiales, ¿no? Prioridades, ¿no? No es prioridad ir a la fiesta, desvelarte, no es la prioridad de desvelarte por trabajo, ¿no? A lo mejor. Yo creo que eso es bien importante porque hay ocasiones, a mí me toca mucho por el tema también de las asesorías del trabajo que me dicen, es que no tengo tiempo para. Y le digo, ok, me estás diciendo que no tienes tiempo para dormir 1 hora más. Y te lo juro, hay ocasiones que les digo, a ver, vamos a ver el tiempo en pantalla de tu propio teléfono. Y vamos viendo tiempo en pantalla en promedio al día, 6 horas y media. Me digo, date cuenta cómo el problema no es que no tengas tiempo. Lo que pasa es que no has tenido de manera consciente la toma de decisiones que te influyen a que tal punto, claro, aparente que falta tiempo porque lo que en el trabajo pudiste haber terminado en 3 horas, lo acabaste en 6 porque fueron 6 horas de trabajo en las que cada 15, 20 minutos veías 3 o 4 TikToks. Entonces, yo creo que algo que me gustó mucho que mencionaste, que creo que puede ser un gran consejo, sería que las personas puedan cuestionarse si realmente la decisión que están tomando lo están haciendo porque de verdad lo quieren hacer o, como dices, simplemente se dejaron guiar por factores externos. Yo creo que de ahí parte la cuestión y me gustó mucho. Nunca lo había pensado así, ¿no? Como de, ahorita estoy aquí haciendo esto porque quiero, por presión social, por aburrimiento. Nunca lo había visto desde esa manera y creo que puede ayudar mucho a que las personas se conozcan mejor, ¿no? Sí, es parte de como crear tu propia filosofía de vida, ¿no? Igual. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que ir escarbándole a la mente, porque no solo lo físico, ¿no? No solo es eso, sino la mente y la parte espiritual. A mí también me gusta toda esa parte. Como de que qué necesidades por ocio, por aburrimiento voy a hacer de esta manera, ¿no? Voy a accionar de esta otra manera, al igual que como lo habíamos comentado de que te respondí una historia de lo de la alimentación. Claro. Y es como que no está mal comerte un pastel, ¿no? No está mal comerte una pizza, no está mal comerte una hamburguesa, X o Y. No me acuerdo bien qué era, pero yo dije, te contesté como de, yo la verdad, o sea, sí, pero yo la verdad preferiría comer de esta manera, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor comer mi dieta, ¿no? No me gusta decir mi dieta, o sea, mi dieta para que muchas personas lo lleguen a entender, ¿no? O mi alimentación base, yo prefiero comerme eso a consumir, no sé, algo frito, ¿no? Algo. Y yo sí lo tengo muy presente y creo que da pauta para hablar un poquito también de este tema, ¿no? La cuestión a nivel de
¿qué tan normalizado está? Como bien comentabas hace ratito, los intereses de la industria alimenticia, ¿no? Vaya, ya transformó de manera inconsciente la mentalidad del ser humano a tal punto que el que en una reunión se sirve agua simple es el raro, es el marciano. ¿Y por qué no estás tomando refresco? Es que, a ver, pero aquí hay de sabor cola, sabor, no sé, manzanita, sabor lima, limón, ¿no? Así como, este es un refresco y es porque no nos quieres, ¿no? Inclusive Exacto, hay incluso, palabras horribles. exacto. Entonces, vaya, yo creo que tú obviamente logras con toda la historia de vida que nos platicaste, en relación a la dinámica que te tocó vivir con tu madre. La parte, por ejemplo, a nivel de toda tu experiencia como atleta dentro del culturismo, logras al final rescatar, yo creo que lo más valioso de aprendizajes que hoy en día te permite lograr justo ese balance entre tu estética y el bienestar y la buena salud que necesitan las personas. Así es. Porque yo te platiqué esa vez, pues es que tú estás decidiendo correctamente, porque tú no estás decidiendo comerte un burrito de aguacate con pollo asado, pues porque no viene frito o porque es malo, sino porque a ti realmente es lo que te está gustando comer. Entonces, cuando las personas no lo van buscando de esa manera y la están forzando durísimo de que es mi deber comerme esto, es ahí cuando vale madres. O sea, es ahí cuando la persona tampoco está decidiendo desde lo que le da paz y sino decidiendo desde lo que una persona le dijo que tenía que hacer. Exacto, ¿no? desde lo que le imponen, ¿no? Claro. Y que si no lo haces así, tal cual, no funciona, ¿no? Porque es de las, a lo mejor malas prácticas como profesionistas, ¿no? No darse la pauta o el respirito humano de escuchar a la persona y en entender su mundo. Porque no somos lo físico, no somos lo mental, sino también lo espiritual, ¿no? Somos seres humanos, pues. Y no, por ejemplo, es recurrente. Hay personas que funcionan tal vez de ciertas maneras. Y es que me comentaron de que es que yo funciono así, ¿no? De pie a pa, ¿no? Y llego a entender ese punto de vista porque a lo mejor en enfermería, si tú no haces las cosas como son, ¿no? De que 0.5 mililitros de este medicamento, ahí sí puede haber un riesgo, pero hay cosas en las que no. Se lo toman muy literal, ¿no? Ay, que si te pongo 2 nopales exactos, ¿no? Y que si no como nopal, no me va a funcionar la dieta, ¿no? Y esos otros pensamientos que también se llegan a desglosar o a desarrollar en la práctica del deporte, hablando del culturismo, de que si no acabé mis 2 series o no hice este ejercicio o si un día no entrené, llegas a tener esos pensamientos intrusivos como de que no me va a funcionar, ¿no? Entonces eso es como que horrible, o sea, es horrible. Y yo creo que da pauta y me llama mucho la atención y tengo curiosidad. A ti en lo personal, ¿qué hábitos simples marcan diferencias a largo plazo? Muy bien, la alimentación, que a lo mejor no es como encaminado a una preparación, ¿no? Porque ya voy a cumplir 5 años que no he pisado como tarima. Y a lo mejor al principio cuando veía que ya no podía competir el siguiente año, no estaba en tiempo ya para digerir y todo el rollo, me sentía frustrada, que son cosas que vas aprendiendo, ¿no? Entonces creo que la alimentación, porque, o sea, aunque compita o no compita, pues me gusta comer verduras, me gusta comer frutas, me gusta incluir cereales, ¿no? Y variados. No tengo una dieta estricta de que arroz en estas 3 comidas, ¿no? Es como que hoy la neta, a lo mejor hoy no hice arroz y medio flojera hacer arroz, pero tenía papa o tenía tostadas y la ocupo, ¿no? Y no tiene nada, no me salgo del plan, ¿no? No me salgo de la intención, no me salgo de la dirección de lo que está encaminada, pero al menos eso y el entrenamiento y el descanso, ¿no? Obviamente ha habido rachitas en las que le he bajado la intensidad del ejercicio, a lo mejor uno se va haciendo guaje, ¿no? Porque hasta cierto punto se te van olvidando como los motivos del por qué haces las cosas. La motivación, como es dar motivos, ¿no? De por qué estás haciendo algo. Entonces, a veces te van los motivos y por X o Y la vida te va guiando a lo rutinario y se te olvida, ¿no? Entonces, pero al menos sí he intentado que 2 veces a la semana lo mantenga, 2, 3 veces, ¿no?
3 veces, la verdad 3 veces, ya 2 en 2 días ya es muy, muy, muy raro, pero al menos esos son los pequeños hábitos como de que mantengo, al igual que la mentalidad en que todos los días me paro en el gimnasio, me pongo los audífonos y a lo mejor pues tengo mi programa estructurado a mis objetivos, pensar en que estoy haciendo esto porque me gusta, al igual que yo sé que cada entrenamiento me va a dar a lo mejor la madurez muscular, la masa muscular necesaria, ¿no? Estoy cumpliendo con los parámetros de mi categoría como tal, aunque tal vez ahorita no esté como en mis planes o a 3 meses, ¿no? Que yo sé que tarde o temprano, en el momento en el que se me dé como el tiempo y el direccionar una competencia, yo sé que esto que estoy haciendo va a influir, ¿no? Porque pues ya ahora sí, hablando personal, ya no entreno a lo loco, ¿no? Ya no de que me siento cansada y voy y la fuerzo, ¿no? Porque realmente uno se va haciendo más como susceptible como a ese cuidado de uno mismo, de que decir, en vez de irte a entrenar prefieres dormir porque de plano te desvelaste, no comiste bien, no estás bien hidratado, te estresaste, o sea, todas esas variables. Entonces creo que esos son como lo que más me han, como esos hábitos como a futuro, ¿no? ¿Y cuál fue el que definitivamente te cambió la vida? De todos tienes que quedarte con uno. No sé, está difícil. Tal podría ser la combinación de todos los que acabas de comentar. Todos. Tal vez yo lo catalogaría como el ir construyendo tu estilo de vida. Yo creo que ese podría ser, ¿no? Vaya, al final, como dijiste al inicio, la literatura, todo lo que te van enseñando en la licenciatura de enfermería, que no dista mucho de la de medicina, de la de nutrición, fisioterapia, todo el área de salud, ¿no? Realmente yo tenía esta charla con Abdiel y con otras personas más que te enseñan a tratar enfermedades, no a verlo desde el punto de vista de la salud, ¿no? Exacto. Entonces, desde una perspectiva más amplia, yo creo que el encontrar tu estilo de vida saludable es una definición tan íntima y propia que la tuya va a ser bien distinta a la mía y que cualquier otra persona que pueda estar escuchando esto, ¿no? Así es. Entonces, el estilo de vida creo que es una aventura que todos tienen que empezar a recorrer para poder decir, ay, güey, ya por fin la encontré y la puedo sostener, ¿no? Muy probablemente lo que sea sostenible para ti no va a serlo para mí. Así es. Ni lo que para mí me funcione va a aplicar igualito para ti. Entonces, a mí me llama mucho la atención y me gustaría también hacerte esta pregunta. ¿Qué significa para ti estar en el podio? En otras palabras, el éxito para ti, ¿qué es? Pues yo el éxito lo tengo desde que me puedo parar al gimnasio a entrenar. Porque es un privilegio poder ir a un gimnasio, poder pagar un gimnasio, poder a lo mejor asesorarte adecuadamente, ¿no? Muy particular si compito en un futuro o se gana el primer lugar, obviamente ya hablando deportivamente, aquí más aferrado a la pasión, obviamente sabes que es incierto, ¿no? O sea, no sabes si con quien compites ya llevaba 10 años más atrás trabajándolo, ¿no? No sabes, es muy incierto, sin embargo, tienes que direccionar tu mente a que vas a competir, ¿no? O sea, y tienes que dar lo mejor de ti, obviamente no perdiéndote mentalmente en el camino, ¿no? Pero el estar como ahí parado, no sé, es muy bonito, ¿no? O sea, realmente es bonito porque sabes que pudiste afrontar cada bache, a lo mejor en el camino, para poder estar ahí, ¿no? El que el solo estar ahí no significa solo pararte y verte bien, ¿no? Significa que pude haber para pararme ahí, o al menos la próxima vez que me pare, que para haberme parado aquí, tuve que haber aprendido de que el entrenamiento es tal cosa, de que la nutrición es esto, de que mi salud mental era primero antes de que mi ansiedad, ¿no? O mis malos hábitos o mis vicios, ¿no? Y que realmente he aprendido como a llevarlo a la práctica y desenvolverme en el deporte
sin dejar de ser yo, ¿no? O sin dejar de fallarme a mis principios, exacto. Entonces, te juro que son cosas que sueño mucho, así luego me pongo a pensar el día que yo llegue, ¿de qué color va a ser porque eso es lo bonito, ¿no? A lo mejor eso es lo más como emocionante hasta el final, ¿no? Y a veces las personas llegan a ver cuerpos muy bonitos y dicen, ah, qué padre y esto, ¿no? Pero el camino o el proceso para llegar hasta ahí es el deporte como tal, ¿no? Hay muchos comentarios, actualmente o sea, no me gusta como ya meterme mucho en el mundo para dispersarme, pero hay muchas personas que dicen, ah, es que los mamados nada más se ponen mamados y ya, ¿no? Cuando en realidad el deporte no es solo pararte ahí, el deporte como culturista es todos los días realizarlo, ¿no? A lo mejor va a haber días difíciles que no tengas ganas por apatía, va a haber días difíciles en el que no lo quieras hacer porque pues estás cansado realmente, ¿no? Pero a final de cuentas esas decisiones van sumando a largo plazo y para mí eso es el deporte, ¿no? O sea, yo ya como dejé ir como esa ansiedad de querer competir cada año para que vean mi desempeño y que soy una atleta destacada, porque en realidad todos los días para mi cabeza todos los días estoy haciendo culturismo físico, ¿no? Para mi cabeza el ir y sacar una repetición más cercana al fallo muscular, ¿no? Es como que es parte de mi deporte porque ese es mi entrenamiento para el deporte, ¿no? Porque ese es el deporte. Habrá quienes, no sé, por ejemplo, Martín, que es un muy buen amigo, que también lo entrevistaste, Sí. Pues ahorita está compitiendo, ¿no? Y a lo mejor él tiene que súper ultra mega agarrar todas esas energías poderosas para levantar, ¿no? Todo el peso, y es ahí en el que se decide todo, pero a lo mejor el culturismo no es cuando te pares, ¿no? O sea, no es cuando te pares ahí donde todo el mundo te está viendo, sino es todo lo que hiciste atrás para ver o para que demostrarle al público el trabajo que has hecho anteriormente, ¿no? ¿Qué aprendizaje ha sido el más valioso que has tenido en tus momentos más difíciles que llegues a recordar? No solo en el culturismo, a lo largo de tu vida. ¿Qué han sido los más El aprendizaje aprendizajes? de mayor impacto en tus momentos más difíciles. Que, bueno, al menos la parte como de un déficit te hace ser muy sensible a los pensamientos, al menos a mí me ha ayudado, ¿no? Entonces he descubierto muchas cosas como en mi mentecita, en esa etapa como de necesito estar tranquilo, de necesito hacer las cosas bien, ¿no? O sea, que realmente hago el deporte porque me gusta, ¿no? Que el estilo de vida que estoy creando es algo que me gusta, no es algo impuesto, ¿no? Nadie me está diciendo que si hoy quiero plátano y mañana uvas, o sea, nadie me está diciendo eso, yo los decido. Entonces creo que ese ha sido uno de los mayores aprendizajes, el ser constante, la paciencia, porque muchas veces recuerdo a mi yo posuniversitaria y en ese lapso muy ansiosa por querer las cosas inmediatamente, cuando realmente las cosas inmediatas no se dan así, ¿no? Y si se dan es porque va a haber una consecuencia, ¿no? Entonces, la paciencia es como uno de los grandes aprendizajes, porque he tenido que aprender, desaprender, llevarlo a práctica, equivocarme, remendar ese error. Y al principio sí era como que todo lo quería muy inmediato en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Obviamente el camino del culturismo me ha ayudado a iluminarme, pero sí es como que, ok, yo sé que si quiero este proyecto, no sé, hablando laboralmente, ¿no? ¿Qué tengo que hacer antes para llegar al podium o a este proyecto, ¿no? Tengo que trabajar en esta área, en esta área, en esta área, y tengo que ir un día a la vez para poder construirlo, ¿no? Entonces ese es como de los mayores aprendizajes, como la paciencia, que si quiero algo no es porque ya se va a dar, no, sino que es
con calma tienes que ver, direccionar hacia dónde vas para que puedas lograr eso que quieres, ¿no? Y que aún así, dirían por ahí, disfrutar del proceso, porque el proceso es la base de que tú llegues al resultado, ¿no? Y que a pesar de que llegues al resultado, el proceso se va a volver a repetir. Exacto. Sí, y de hecho eso es algo que muchas veces las personas no... Vale, les cuesta trabajo cuando dicen, ay, güey, ya me esforcé, ya le chingué, ya logré el objetivo, ahora qué sigue, ¿no? Porque ahí, también es otro tema bien complicado, ¿no? Cuando ya a lo mejor un objetivo que tenías lo logras, a veces sí llegas a tener como una sensación de vacío horrible, en la que si no estás preparado y no tienes esa perspectiva que nos acabas de decir y se va a volver a repetir, güey. Entonces agarra la onda de que siempre vas a tener que estar como cultivando esa paciencia diaria. Me llevo ese gran consejo porque lo voy a ir aplicando. Si tú pudieras darnos y regalarnos una frase concreta, una frase corta que pudiera plasmar tu filosofía de vida, ¿cuál sería? Equilibrio, balance. No todo es blanco, no todo es negro. Al menos a mí me gusta mucho como la filosofía budista y me he dado así unos viajezones aquí sin fumar y sin ninguna sustancia. Claro, acabar, ¿no? Con solo tu pensamiento, ¿no? De identificar de qué trata esta vida, ¿no? Porque al final de cuentas es la filosofía. Sí. Y es que no todo es blanco y no todo es negro, sino es un camino, es algo gris, es algo, una combinación de ambas cosas. Entonces es como encontrar ese equilibrio, ¿no? De que si yo voy en un hilito, ¿no? Y voy caminando, y si le doy un poquito más para la izquierda me desequilibrio, y si le doy un poquito más para la derecha me tambaleo, ¿no? Entonces es como esa frase de encontrar tu propio equilibrio, de hacer las cosas y sentirlas, ¿no? Gracias por eso, porque creo que ahí sí coincido bastante. El equilibrio es algo que a lo mejor todos queremos, pero pocos vamos trabajando para conseguirlo. Clarita, tus redes sociales, como dijiste hace ratito, eres súper emprendedora, también tienes tus productos, ¿dónde te puede encontrar la gente, tus asesorías? Este es tu espacio para que puedas expresarte libremente. Muchas gracias. Mi Instagram es Clarita Healthy, ¿ok? Anteriormente trabajaba mucho con mi red social como en este ambiente influencer fitness. Actualmente ya es como que sí lo tengo, lo mantengo, pero ya no me centro en como que vean que estoy bien mamada o que vean esto, sino que a veces si llego a publicar algo es porque realmente me nació compartirlo, porque sé que voy a aportarle un poquito a las personas, ¿no? Si quieren seguir ahí, luego subo fotos ayer que me fui a Mendoza a escuchar Elefante y ahí anda uno, no dejas también todas las cosas, ¿no? Es un equilibrio, ¿no? Exacto. No es al 100% de mi base, pero bueno, está ahí Clarita Healthy por si quiere, está público, no me pasa nada, ahí están mis fotos de competencia, las actuales, todo el proceso, porque si tú te vas desde hasta abajo hasta arriba en mi perfil, vas a ver a Clarita en su versión de que inició del ejercicio, vas a ver de que estaba muy delgada, vas a ver que ya empezó a ponerse mamada, de que empezó a ir a la escuela, a la especialidad y luego algunas fotos un poquito más llenita, ¿no? Porque pues es un proceso en el que vas encontrando el equilibrio, pero bueno, ahí está. Está la parte de mi asesoría que casi la ocupo por captar a algunos clientes. La verdad es que siempre encuentro clientes más como pues por mi trabajo o que me conocen del gimnasio, etc., pero es bella armonía del cuerpo. Entonces es tal cual que el cuerpo es tan bello para encontrar la armonía y no es solo el cuerpo, es cuerpo, mente y alma. Al menos eso es como mi filosofía siempre, siempre, siempre. No más que ponerle todo eso es muy largo. Claro. @chocobanavena, que es como mi bebé, es como mi proyecto. O sea, a lo mejor no tengo una tienda física, como a lo mejor todos los emprendedores aspiran por ahorita, ¿no? Este es un proceso, también no es como que de la noche a la mañana así decir, pues voy a poner un local, ¿no? O sea, pues no, imagínense, yo no sabiendo nada de negocios y queriendo hacer un negocio,
o solo uno lo va emprendiendo, ¿no? Entonces esa área también me gusta muchísimo como aconsejarles. Pero ahí está, no tengo un consultorio como tal, todo lo hago pues en vía Online. al igual que pues muchas personas las encuentro en mi trabajo y es cuando como que digo, llego a mi trabajo en una instalación deportiva del municipio, pero yo a veces como que a mi cabeza le digo, este es mi lugar de bella armonía del cuerpo, ¿no? Y voy a hacer como en mi cabeza, ¿no? Me lo imagino de qué es y ahí es cuando ahí capto a algunas personas, a veces es por redes sociales, así. Y mis postres, pues cuando quieran, les pueden hacer un pedido, solo escriban a Chocobanavena o a Clarita, no pasa nada, y contesto parejo, y pues si quieren hacer algo. Gracias por la plática del día de hoy, Clarita. Fue un placer tenerte. No va a ser la última ocasión, de mí te acordarás. Y a ti que viste este episodio, que quisiste escucharnos, dale me gusta, déjanos aquí en los comentarios tu opinión acerca de este tipo de temas. Clarita y yo vamos a estar encantadísimos de contestar todas las dudas que vayan teniendo. También si nos estás escuchando por Spotify, déjanos una buena calificación y una breve reseña de qué te pareció el episodio. Recuerden que pueden seguirme en Nutriólogo Barbón en Instagram. Suscríbanse al podcast porque eso también nos apoya bastante. Y recuerda que la ciencia siempre debe acompañarte, pero que sobre todo también te sirva en tu día a día.